Bueno, pues bienvenidos de vuelta, ya estamos listos. Aquí faltan algunos compañeros de manera presencial, pero en el aula virtual ya están casi todos nuestros compañeros. Eh, Hoy vamos a concluir esta reflexión para que nos ayude a comprender qué es la evaluación, qué formas toma la evaluación, qué podemos esperar de las diferentes evaluaciones que existen. Eh, Y bueno, antes de empezar, nada más quisiera hacer un muy breve recuento de la última parte de la sesión pasada, que era precisamente sobre los tipos de evaluación. Entonces, ¿quién me ayuda a definir rápidamente en qué consiste la evaluación de diseño? La evaluación, digamos, como bien comentó Horacio, y apuntaba Eduardo Villarreal, pues no es la evaluación como muchas veces decimos, sino las evaluaciones, ¿no? Eh, ¿Quién me ayuda rápidamente a definir o describir qué es la evaluación de diseño? Rápidamente. O algunos ejemplos de preguntas que nos pueda ayudar a responder, porque recordemos que las evaluaciones son esencialmente preguntas, ¿no? Diferentes tipos de preguntas. Yo lo llamaría un trabajo de revisión de consistencia. ¿Ok? Digamos, que hablábamos de si hay un problema real definido, Exacto, si realmente estamos atacando el problema con lo que estamos diciendo, exacto. si ese tipo de, como que sea consistente en lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y el cómo lo estoy haciendo. Exacto. O sea, Perfecto. Sí, de hecho, Coneval, digo, porque es el caso típico y común para todos, Coneval tiene una evaluación que se llama de consistencia y resultados, que realmente lo que nos propone es una investigación extendida sobre el diseño de la evaluación, solamente que ya incorpora algunos elementos de monitoreo con base en una revisión de la propia matriz de indicadores que tienen los programas, ¿no? Hay muchas más preguntas en el cuestionario que propone Coneval que se enfocan en los indicadores y cómo se están desempeñando. No tanto lo que capturan los indicadores, sino también un poquito, pasado algún tiempo, si los indicadores están midiendo o están capturando información que puede ser útil, ¿no? Un poco. Pero sí esencialmente es lo que describía Horacio. Es una evaluación que, como a veces podemos ver, adelante José Luis. Pero para complementar, yo creo que es el buscar si hay consistencia entre el objetivo, el final y los indicadores, ¿no? O sea, la, la medición. Exacto. Si hay una consistencia, si hay sí, una consistencia. Y si está dando el resultado, bueno, no está dando, sino que la estructura de los indicadores está alineado al objetivo con el resultado. Exacto. Si lo ponemos en términos de una consistencia, Consistencia, sí. quizá en un primer momento lógica, pero ahorita le vamos a poner la complejidad un poquito empírica, podríamos decir que busca que exista consistencia entre el problema, las acciones que se van a implementar o realizar para atacarlo y el objetivo. Podemos suponer una relación causal entre estas tres cosas, digamos, entre el problema y de alguna medida su solución o tratamiento con la mediación de las acciones que propone el programa, ¿no? Un poco esa es la pregunta. Por eso, tanto énfasis en la teoría del programa, ¿no? A veces uno encuentra como la evaluación del diseño como program theory, ¿no? Teoría del programa también. ¿No? La teoría hace sentido. Y ahí también podemos ir incorporando poco a poco el enfoque basado en evidencia de las políticas públicas. ¿Por qué? ¿Contra qué voy a comparar la teoría de mi programa? Pues con evidencia. Evidencia de otros programas, quizá en otros lugares, que pueden haber sido exitosos. A lo mejor
una de las preguntas de esta evaluación es, ¿existen experiencias nacionales o internacionales similares que hayan probado su éxito? Esa sería, por ejemplo, una pregunta. Entonces, el enfoque cae principalmente entre esta consistencia, ¿no? El camino que nos proponemos para llegar a nuestro objetivo, ¿en realidad nos conducirá ahí? Un poco esa es la pregunta, ¿no? Y podemos poner diferentes ejemplos, ¿no? Por un programa que encuentra un problema de salud pública, pues puede ser o reactivo ante el problema o preventivo, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, que ahorita ya estamos debatiéndonos si somos reactivos o si queremos ser preventivos. Y pues con la austeridad no sabemos si podemos hacer las dos cosas, ¿no? Probablemente ese sea un tema, pero ¿cómo lo vamos a abordar, no? Y buscar evidencia en torno a qué ha funcionado mejor. No sé si algún país en el mundo haya tenido un caso de éxito combatiendo índices de diabetes como los que ya tenemos aquí, que ya incluso muchos lo catalogan como una epidemia, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata la evaluación de diseño, esta consistencia, esta congruencia también. La evaluación de procesos, ¿cómo la definirían? La evaluación de la implementación, ¿no? O sea, los recursos y toda la logística que interviene, todo lo que se hace en el transcurso, con el monitoreo de las actividades propias del camino que se llega al objetivo. Ok, sí, es una evaluación de la operación, muchas veces puede ser una evaluación, considerada una evaluación de la implementación. Por ejemplo, se hace mucha, o la evaluación de procesos es muy importante o considerada como muy valiosa entre quienes hacen política educativa, ¿no? Hay mucho apoyo para hacer evaluaciones de procesos en política educativa porque, aunque el objetivo es claro, pues siempre hay diferentes maneras de atacarlo. No es lo mismo tratar de combatir el analfabetismo. Voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Enseñando a los niños a leer con la técnica A que con la B, etcétera. Y hay mucha evidencia también. Entonces sí, tiene mucho que ver con la implementación, con la operación de los programas, la evaluación de procesos, y pues sí, de eso se trata. Sí. Siento que muchas de las preguntas son sobre la eficiencia. Muchas van hacia la eficiencia, no sé si siempre lo pregunten así explícitamente, pero sí, se trata de eso también, ¿no? O hay una manera que a lo mejor es menos eficiente pero más efectiva, y ahí habrá que privilegiar, ¿no? Por ejemplo, el camino C es un poco más costoso, pero significa que será mucho más efectivo y los niños pueden aprender, uno puede suponer que van a aprender a leer más, pero habrá que ver si el tomador de decisión, cuando reciba la evaluación, decide disminuir la cobertura para implementar esta otra medida, ¿no? Que podría ser más efectiva. Ese ya es otro tema, ¿no? de evaluación. Y la evaluación de impacto, ¿cómo la distinguimos de un análisis de resultados de un programa? Exactamente. Exacto. Tenemos que, ahora sí que generar evidencia, ¿no? De que el cambio, si es que lo hubo, en una población atendida, es atribuible al programa y a sus acciones y en qué medida, ¿no? Como el ejemplo que creo que Lucía me pidió, no recuerdo si eras tú, que se me ocurrió algo que muy a bote pronto de los perritos, ¿no? A lo mejor en una comunidad hay muchos perros callejeros y alguien implementa una política para que haya menos, y años después de la implementación hay bastantes menos perros en la calle, sacando un radio de tantos perros en la calle
número de habitantes de la comunidad, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa, no? ¿Qué podría preguntarse de una manera muy metódica un evaluador de impacto? Bueno, ¿qué otras cosas pudieron haber hecho que disminuyera la población de perros callejeros? No sé, a mí lo primero que se me ocurriría, francamente, se puso de moda la adopción de perros. Entonces, veamos en qué medida le podemos atribuir a las acciones del programa la disminución de perros callejeros, ¿no? No nos podamos quedar con el análisis de resultado de había menos perros respecto a la población al término del programa que cuando inició, ¿no? Nada más eso que es muy importante, lo vamos a retomar al ratito en un ejercicio. Quería que todos siguiéramos en la misma sintonía. Y bueno, hoy vamos a hablar de para qué se evalúa. Nos vamos a concentrar en los usos, en los principales usos, porque tampoco puedo decir que sean todos, que se han encontrado en las evaluaciones, que son mucho más complejos de lo que uno imaginaría. Eso en un primer momento. Después vamos a hablar de algunas limitaciones de la evidencia y de la evaluación. Y después vamos a hacer un ejercicio por equipos. Esa es la propuesta que traigo para hoy. Perfecto. Perdón. Sí, claro. Por favor. No se puede parecer evidente que las evaluaciones, todas las evaluaciones, se basan en la problemática que estamos intentando resolver. Exacto. Y en ver si estamos el diseño, los procesos, o resolver esa problemática. ¿Cabe en algún lado de estos procesos de evaluaciones o los impactos? O sea, que no claro. tiene que ver con la problemática, pero son colaterales. Digamos, una externalidad, ¿no? Que muchas veces nos importan mucho las externalidades negativas, ¿no? Sí caben. Por ejemplo, en las evaluaciones de impacto a veces se reflejan algunas. Yo tengo más en mente que se resaltan, por supuesto, externalidades positivas de los programas, pero sí, por supuesto. De hecho, en unas láminas vamos a hablar de las cuestiones de los problemas y limitaciones de la evaluación, de la evidencia, y por ahí creo que podemos seguirlo discutiendo con mucha mayor profundidad, ¿no? Creo que lo podemos tomar por ahí. Y sí, esa es una muy buena pregunta, porque a veces a veces se implementan políticas que tienen resultados realmente desastrosos, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Ahorita se me viene a la mente una que no sé si cumplió su objetivo, que es la política de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa? Se empieza un combate en diciembre de 2006, el 7, si mal no recuerdo, con un operativo que el entonces presidente Calderón manda a Michoacán, un operativo militar para combatir al crimen organizado vinculado con el tráfico de drogas. Y lo que poco a poco fue pasando, que no creo que haya sido un efecto esperado, bueno, a lo mejor lo esperaban, pero no deseable o no parte de los objetivos, por supuesto, era que la diversificación de ingreso de los grupos delictivos implicó que ahora en lugar solamente de traficar drogas o principalmente de traficar drogas, empezaron a diversificar sus fuentes de ingreso, haciendo mucha mayor extorsión. Por ejemplo, secuestros, asaltos a casa habitación, etcétera, que es parte de una política, de un programa, ¿no? Pero si quieres al ratito lo retomamos y vemos más ejemplos. Sí. Incluso en el ejemplo de oportunidades, el objetivo, como bien mencionabas, era que se rompiera una generación de pobreza, ¿no? El ciclo intergeneracional. Que ese normalmente nunca se probó que se hubiera logrado, y que los objetivos en un momento secundarios eran salud, educación. Exacto. Y que al final de cuentas fueron los que terminaron por ser los que sostuvieron el programa. Claro, ahorita vamos a hablar de eso, justamente. Es que, disculpen que siempre estemos hablando de Prospera Oportunidades Progresa, pero es que es el programa más, hay quien dice que es el programa más evaluado del mundo. Entonces, pues hay mucha tela de donde cortar ahí, nos da muchos ejemplos, muchas tesis se han escrito.
con base en las evaluaciones y la evidencia que se ha generado con ese programa. Entonces, sí, por supuesto, y ahorita se va a prestar para que retomemos justo ese ejemplo. Pero sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces son otro tipo de resultados que no eran los que se tenían pensados en un principio, los que terminan sosteniendo a los programas, porque sin duda que los chicos, los menores, porque tenían que ser menores de 18 años, bueno, las familias, están mejor con más años de escolaridad y mejores tallas sin el programa, aún si no han dejado de ser pobres. Bueno, ya Prospera poco a poco le fueron cargando muchas cosas, ¿no? O sea, ya hacia el final, el sexenio pasado le estaban cargando también un componente de bancarización. ¿Cómo se me escapa el término? Hay un término, perdón, se me escapa, pero es algo así como bancarización del ingreso familiar. Es que era un monstruo, ¿no? No sé en qué esté ahorita, pero lo fue. Bueno, ese ejemplo es muy bueno, ahorita lo retomamos. Sí. Bueno, aquí salen, de una vez ponemos todas las figuritas, ¿no? Los tipos de usos de la evaluación. La idea de la evaluación, por supuesto, está íntimamente ligada y surge gracias a que se espera que la mejor información, mejor evidencia, desencadene procesos de cambio. La verdad es que por eso evaluamos, ¿no? Incluso uno podría decir la evaluación realmente no es importante, lo importante es que los programas mejoren o que haya mejor evidencia, etcétera. Y la verdad es que los procesos de cambio que desencadena la evaluación van mucho más allá de lo que uno esperaría. ¿Cómo se imaginan ustedes que se utiliza la evaluación? No sé si eso venía en el examen diagnóstico, hubiera estado bien. Pero, ¿cómo se usa la evaluación? Ezequiel, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se usa, o así casi normativo, cómo debe usarse la evaluación? Se podría utilizar para tomar decisiones, para asignar recursos incluso, o para disminuirlos. Por ejemplo, tuve una experiencia, a cargo, bueno, era un equipo que estuvo a cargo para contingencias climatológicas. Okay. Entonces resulta que después de 2 años de evaluación, nos redujeron el presupuesto. De 400 millones ustedes pueden operar con 200 por la evaluación, ¿no? Okay. A nosotros nos quitaron el presupuesto. Okay. O en su defecto pueden aumentarlo si tanto se necesita. Pero es para tomar decisiones. Ok, sí. ¿Alguien más? Sofía. Sofía. Ya lo habías mencionado en la clase pasada, pero para aplicar el aprendizaje y entonces cambiar la forma en la que se operan ciertos aspectos de un programa o conectar a un área de una institución con otra porque hay, digamos, cuestiones que podrían hacer sinergia, reparar como cuando se sobreponen objetivos o sea, hay varias cosas que sobre la marcha podrían estarse evaluando y cambiar y aprender de eso. Ok, Lucía, ¿tú querías comentar algo? Creo que también se puede del curso, la definición del problema, ¿no? Ok. Perfecto, sí. Claro, sí. De hecho, sí, un poco sobre todo los comentarios de Ezequiel y Sofía, iban en el sentido, ok, la evaluación genera información y, por tanto, esa información va a generar un cambio en una decisión o va a generar una decisión. Y eso es como, creo yo, que en general todos nos imaginamos que funciona la evaluación o que nos imaginamos que la evaluación se utiliza para eso. Sin embargo, ya después de varias décadas de puesta en práctica de la evaluación de programas, sobre todo en lugares como Estados Unidos, pues se ha ido identificando
que la evaluación, la mayoría de las veces, no se utiliza de esa forma. O sea, hay estudios empíricos, así empíricos, así que con evidencia, ¿no? Y ahorita vamos a hablar mal de la evidencia, también se vale, ¿no? Hay estudios empíricos que se preguntan cómo se usa realmente la evaluación, para qué sirve al final del día la evaluación. Y lo que se ha encontrado es que quizá el uso menos concurrido para la evaluación es justo ok, yo genero información, eso abre posibilidades de cambio y se toma una decisión. Eso sería lo que llamamos un uso instrumental de la evaluación. Pero no siempre se utiliza la evaluación de esa manera, no solamente cumple con esa función. Hay otras dos, por lo menos otros dos usos documentados de la evaluación, que son, por supuesto, el conceptual y el simbólico o persuasivo, también se le llama, que ahorita vamos a explicar en detalle cada uno. A mí me parece que el uso de la evaluación, o estos tres usos de la evaluación, corresponden de una manera muy armónica con tres formas diferentes de entender las políticas públicas, ¿no? En un uso instrumental de la evaluación, pues uno tiene una noción de política pública que podríamos decir que es muy racionalista, ¿no? Pensamos que un programa es un conjunto de actividades coordinadas, encaminadas a la resolución o a la atención de un problema. Entonces tenemos una idea de que la evaluación y los hallazgos de una evaluación, sobre todo, se utilizan con una lógica de causa y efecto, ¿no? Es decir, se genera una recomendación que causa una decisión o un cambio en algún programa o en alguna política. Se esperaría, o uno desde esta perspectiva, con este enfoque, desearía que el uso fuera inmediato, ¿no? Yo entrego la evaluación a la instancia evaluada, la presento, la explico, y yo esperaría que para las reglas de operación del siguiente ejercicio fiscal se generara un cambio. A lo mejor se recomendó un cambio en la definición de la población objetivo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me tocó participar en una evaluación para la Secretaría de Economía y era un programa que lo que buscaba hacer era aumentar las condiciones de competitividad en el mercado mexicano. Entonces, imagínense el problema para definir esa población objetivo. Por supuesto que hicimos una recomendación y un ajuste. Recomendamos que se cambiara la definición para que tuviera un sustento basado en quienes realmente podrían beneficiarse de un ambiente de competitividad, basados en nuestra propuesta con datos del INEGI, etcétera. Y por supuesto que el programa no cambió, ¿no? Porque eso pasa, a veces el ser evaluador a veces es muy frustrante, ¿no? es tener el cambio en las manos y entregarlo y pues no siempre sucede, ¿no? Es casi como en El Señor de los Anillos, ¿no? Perdón, mis ejemplos hollywoodenses cuando están Elrond, ¿no? El elfo, con ¿cómo se llamaba? El rey de los hombres, y le dice, aviente el anillo a la lava del volcán. Y dice, no. A veces así pasa con las recomendaciones de los evaluadores, decimos un no. A veces así pasa. Una vez participé en una investigación hace ya muchos años que hizo la doctora Gabriela Pérez Yaraguán, que es la coordinadora general del CLIR. Y no es un anuncio, pero en verdad es una evaluadora de 5 estrellas, ya la van a tener de profesora también. Ella estaba haciendo un estudio sobre el uso instrumental de la evaluación en programas de educación pública entre 2005 y 2010, ¿no?
Lo que hizo fue seleccionar 10 programas que cumplieran una serie de criterios. Los primeros eran que su denominación presupuestal fuera S, porque eso significa que tienen reglas de operación. Entonces uno puede observar un cambio instrumental. Y que fueran de educación pública básica y que hubieran estado vigentes durante esa temporalidad. Entonces, yo era el asistente de investigación, obviamente ya se imaginarán el mundo de documentos con el que me enfrenté. Y luego lo que hicimos es por programa rastrear todas y cada una de las evaluaciones que se les hicieron. Y como eran ese, pues todos eran candidatazos para tener evaluaciones para el Coneval, ¿no? Para que salieran en el programa anual de evaluación. Y lo que encontró Gaby, porque la verdad yo no sabía bien qué estábamos haciendo en aquel entonces, lo que encontró Gaby fue que pues en realidad el uso instrumental de las evaluaciones que se les hacía a los programas era muy bajo. Que las evaluaciones cuyas recomendaciones eran mayormente atendidas eran las que había solicitado el área implementadora y no la que mandataba el programa anual de evaluación, por ejemplo, y que las recomendaciones que se atendían se reflejaban 2 o 3 ejercicios fiscales después. Entonces, imagínense, vean nada más con este estudio empírico, obviamente. Gaby no hace nada no empírico. Imagínense nada más la diferencia entre de la evaluación como la pensamos y la deseamos y la evaluación realmente existente, ¿no? La evaluación es como el león, ¿no? Nunca es como te la pintan, ¿no? Casi. Entonces, una lección de reflexionar el uso instrumental y tomarlo un poquito en serio. El tipo de cambio que busca desencadenar, por supuesto que es tangible, como en el ejemplo que les puse. Uno puede ir a un documento normativo o a una regla de operación y efectivamente observar si hubo un cambio con base en una recomendación o en un hallazgo de un estudio evaluativo, que era lo que en este ejemplo estábamos rastreando precisamente. Y también está un efecto tangible, puede ser como lo que hace la unidad de evaluación del desempeño de Hacienda, ¿no? Que hace un seguimiento pues para ver a qué programas vale la pena seguir invirtiéndole recursos, a qué otros se puede disminuir y qué otros se pueden cancelar o en tiempos recientes fusionar, ¿no? Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, pero así son las cosas. La idea de programa presupuestario es principalmente una categoría presupuestaria, ¿no? Ahora es parte del enfoque políticas públicas, como ya lo vieron con Claudia y con Eduardo, pero y creo que Claudia siempre lo menciona en clase, no creo que haya sido la excepción. La categoría programa es una categoría presupuestaria. Entonces a veces los fusionan. En esa evaluación, creo que fue en esa evaluación para economía que mencioné hace unos minutos, era un programa de reciente fusión. Era la primera evaluación que se le hacía al programa desde que se había fusionado. Y tenía un área que ponía regulaciones y otra que quitaba. Entonces imagínense lo difícil que era, ¿no? Pero bueno. El usuario esperado pues es, por ejemplo, un tomador de decisión, ¿no? Alguien que decide cómo va a quedar, cómo se va a implementar el programa, cómo va a quedar descrito o estipulado en una regla de operación, ¿no? Y todos son internos respecto al programa en este enfoque. O a la estructura gubernamental, en el ejemplo de Hacienda. No, se hace una evaluación, los implementadores no encuentran mucho, pero a lo mejor la Secretaría de Hacienda sí. Dice, bueno, este programa tiene una clara duplicidad con este otro, pues alguno no está alguno no debiera estar, ¿no? Por ejemplo. ¿Dudas de esto? Esta es la evaluación como uno la piensa. Sí, Horacio. A ver, dos partes. Una siendo como el abogado del diablo. Perfecto. Y otra que es como la duda. La del abogado del diablo es que en términos normativos y de cómo funciona la administración pública sobre todo, es imposible tener un uso instrumental a tiempo. Claro. Es decir, mayo ya estás preparando el presupuesto del siguiente año. Claro. No tienes tiempo para evaluar lo que ya hiciste en este ejercicio fiscal. Entonces, al menos va a ser ver los resultados hasta el siguiente año. Exacto. Y que no necesariamente se van a ver los mismos resultados
en el ejercicio fiscal que ya no se van a reflejar inmediatamente después, ¿no? Entonces, esa es como la parte. La segunda, bueno, en términos de la evaluación, es complicado que la misma secretaría o el mismo la organización que está haciendo o llevando a cabo la implementación del programa se autoevalúe. Y más allá, es muy posible que esté cerrada a las evaluaciones externas. Sí. Y que no vengan, y aún de Coneval, aunque salgan. No, por supuesto. Es una cerrazón a decir, yo tengo un trabajal implementando este programa, ya no me lo vengas a quitar. ¿No? O sea, ya entendí cómo se implementa. Porque mucho implica capacitación, claro. Mucho implica trabajo, ¿no? Más allá de eso. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el indicado para...? Bueno, y aparte, Hacienda lo usa más presupuestariamente. Exacto. Para los subejercicios, sobre todo. No para el presupuesto siguiente, sino en el corriente se supone que tu matriz debe tener avances. Claro. Y entonces lo que vas viendo es si vas cumpliendo los avances en los trimestrales. Sí. Es como castigarte con los subejercicios si los tienes. Sí. Claro. Entonces no lo utiliza como basado en resultados, de decir, tuviste buenos resultados, te doy menos o te doy más o te sigo apoyando lo mismo. No, ni siquiera tiene que ser de resultados, es como decíamos, un diseño, ¿no? ¿Tiene coincidencias con otro programa? Pues sí. Por ejemplo. Y entonces la pregunta viene siendo, ¿quién es el ideal y cuál sería el mecanismo ideal para hacer este uso instrumental en la parte gubernamental? Sí, no, y esa es la gran crítica a este enfoque, ¿no? Este es el enfoque como con todos los supuestos de economía e información perfecta e inmediata, ¿no? Que es como muchas veces se espera que funcione la evaluación, pero por supuesto este es el enfoque muy economicista, pero poco legal, ¿no? Tú mismo mencionabas que hay restricciones legales que te impedirían tener un uso instrumental inmediato. Y hay un montón de cuestiones organizacionales, ya con la mediación de Hacienda, imagínate que también te impediría, ¿no? Digo, aquí en este ejemplo... les puse el ejemplo de Hacienda porque es una instancia que tiene la facultad de hacer eso, ¿no? Independientemente del subejercicio, pues la unidad de evaluación del desempeño, de evaluación del exacto, la web puede, en teoría podría hacer tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Pero sí, es difícil. Y por eso, justamente de preguntas como la tuya y de una suerte de inviabilidad para que esto pase, es que la gente, los evaluadores y los académicos de políticas públicas, y muchas veces a petición de quienes las implementan, se han puesto a pensar, bueno, entonces, ¿cómo se usa la evaluación? ¿No? ¿Cómo podemos utilizarla? ¿No? Está pensada como, de pronto, como en un mundo un tanto, no está asumiendo contextos específicos siempre, no siempre los asume. Y esa es una gran crítica, ¿no? A suponer que la evaluación siempre va a tener un uso instrumental inmediato, ¿no? Deja tú inmediato instrumental. Y por eso, por ese tipo de críticas, justamente, es que también se ha ubicado un uso conceptual de la evaluación. ¿Y de qué creen que se trata el uso conceptual de la evaluación? ¿Qué uso se le puede dar a la evaluación si no es el instrumental? Para consolidar evidencia en un largo plazo. Sí, ese es uno, sin duda. Ese es uno. Sí. Antes de eso, un poco la noción de política pública que podemos identificar con este tipo de uso de la evaluación es que la política pública es una hipótesis de cambio social. Esto que les platicaron ya, no sé si Claudia o Eduardo, los dos, es una hipótesis de cambio social, por tanto, si es una hipótesis, se tiene que probar. Y si se prueba o no se prueba, se puede aprender. De lo que se trata es, por una parte, precisamente de lo que Magda nos comentaba, ¿no? Contribuye al desarrollo y acumulación de un cuerpo de evidencia sólido, ¿no? Aquí cumple la evaluación con uno de sus propósitos en la sociedad democrática, que ya mencionábamos,
generar un acervo más robusto de evaluación que nos permita pensar que más adelante nos va a servir para articular mejores programas, pensar de una manera distinta y más adecuada los problemas que atienden los programas, por ejemplo. Y también en la gente que estudia el uso conceptual de la evaluación hace mucho énfasis que si bien no siempre se pueden obtener usos instrumentales de la evaluación, tanto evaluadores como implementadores aprenden sobre el problema que atienden y sobre la política o el programa que desarrollan. Aprenden mucho en el proceso de la evaluación, de realización de la evaluación. Por eso, digamos, el tipo de cambio que genera de pronto es un poco intangible. Está en el pensamiento, en los sentimientos, no necesariamente se ve reflejado en una regla de operación, por ejemplo. Aunque tiene una base tangible en la evidencia, ¿no? Aquí estoy siendo un poco injusto, ¿no? Tiene una base tangible en el cuerpo de evidencia, que es conocimiento al final, que queda después de las evaluaciones, sea que se hayan utilizado o no. A lo mejor la evidencia que se generó en un lugar y que no prosperó hacia un uso instrumental puede servirle a alguien más para articular un programa en otra parte del mundo de manera distinta. Sobre todo en un ejercicio de diseño, piénsenlo, ¿no? Alguien le pide que hagan una evaluación de diseño antes de lanzar un programa, digamos, en India, de combate a la obesidad, de combate a la obesidad, por ejemplo, y encuentran evidencia de una evaluación que se hizo un programa similar en México, y a pesar de que no se utilizó de manera instrumental para el programa al que se realizó la recomendación, ellos podrían aprender y articular una política pública de una manera distinta. Incluso la gente que estudia los usos de la evaluación nos dicen que el uso más común es el uso conceptual. Piensan que es el más común, el que más encontramos digamos, en el mundo de las políticas públicas, ¿no? Bueno, ¿quién lo usa? Pues organizaciones, implementadores, evaluadores, ¿no? El uso es tanto interno, en la organización, en la agencia implementadora, como externo, ¿no? En el ejemplo de alguien que utiliza una evaluación de otro lugar. ¿Alguna duda, un comentario, un ejemplo? Sí. Aquí tendría que haber indicadores cualitativos. Solamente cuando estamos hablando de pensamientos y sentimientos, es decir, que el evaluador también ahí va a meter parte de, a lo mejor, de su experiencia, y no se va a ir únicamente a los indicadores cuantitativos. Pues sí, ¿Puede ser esto? puede ser eso un poco también, o aprende algo y no, pues no necesariamente alguien lo midió, ¿no? O sea, simplemente se verá reflejado de otra forma. Por eso, digamos, el ritmo de uso es como incremental, es acumulativo, es difícil de aprender, ¿no? Con H. Pero ahí sería válido, por ejemplo, pues uno que está implementando algún programa y que está en seguimiento, y un evaluador viene, a lo mejor no sabe mucho de forma operativa, sino solamente en los papeles, como se dio, y que pueda incidir a lo mejor de forma subjetiva, dar alguna sugerencia, opinión que realmente Pues no tenga bases, ¿no? eso también puede pasar, ¿no? Y pasa. A lo mejor después de la evaluación, este evaluador al que haces referencia, que pones en tu ejemplo, pues ya no aprendió algo y ya no lo va a hacer la próxima vez, pero quién sabe, ¿no? Pero sí, puede ser como lo planteas. Sí, aquí. Sí, también me parece como confuso poner que los cambios son de pensamiento y de sentimiento. O sea, digamos, yo lo entiendo como una sistematización de las experiencias que informan el diseño de otras. También. De otras, ¿no? Por el ejemplo de la política en India, ¿no? Que lo utiliza. Sí, aquí a lo mejor estoy siendo un poco injusto porque una parte tangible que se genera, pues, es robustecer el cuerpo de evidencia disponible para quien atiende problemas o
articula programas comparables. Sí, porque aún así se basa en evidencia, ¿no? Digamos, ya sea cualitativa, cuantitativa. Ahí sí. Y no es como, o sea, creo que se podría malinterpretar en un sentido de, no, pues es lo que yo pienso y siento sobre el programa. Pero es que también tiene una dimensión subjetiva, ¿no? Que es la que resaltan, por ejemplo, quienes estudian el uso conceptual resaltan que la gente aprendió algo, aunque no lo podemos ver de manera empírica, como en un uso instrumental, en un documento normativo u operativo. Sí, pero una cosa son como lecciones aprendidas basadas en la experiencia documentada y otra es como yo pienso. O sea, digamos, siempre hay un proceso de interpretación. Siempre, sí, sí. ¿No? Pero creo que puede ser como confuso dejarlo como pensar. Sí, así vienen algunos textos, pero tienes razón, puede caer en una ambigüedad. Sí, 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 gracias por la anotación. Sí. Creo que algo que me podría ayudar a mí a entender es si en qué momento se decide qué uso se le va a dar. O sea, ¿desde el momento en el cual se diseña la evaluación o es como post-mortem? Haces tu evaluación y una vez es como, mira, tengo que encontrar un uso. Justo, o desde el principio puedes diseñar tu evaluación. Justo ahorita vamos a hablar un poquitito de eso, que es también planear cómo vas a comunicar la evaluación, pero desde el principio. Tú lo puedes planear, pero no siempre. La vez pasada mencioné el ejemplo del trabajo de Oxfam con Chilango, de No Somos Iguales. Claramente ahí desde el principio tenían muy pensado cómo fomentar un uso conceptual de esa evidencia que ellos estaban generando y recopilando. Pero no siempre pasa, es que casi todos los evaluadores tienen en mente o piensan que el uso va a ser instrumental. Por eso es importante echar un vistazo a otro tipo de evidencia como ese de Oxfam. O hay uno muy similar del Colegio en México que no tuvo una asociación con Chilango desde el principio, pero lanzó unos clips, unos videitos. También es un estudio sobre desigualdad, lo hicieron con Vancomer, que también te habla de desde que estaban construyendo, articulando, organizando el estudio, la generación de evidencia, estaban pensando en cómo difundirlo. Y por tanto estaban pensando más o menos quién era un público objetivo y cómo podría utilizarlo. Y yo pienso que ellos apelan a un uso conceptual, ¿no? Sí. Aquí generalmente lo que pasa es que también depende de quién hace la evaluación. Por ejemplo, exacto, un académico tendrá un poco poder para poder cambiar, aunque pueda hacer su evaluación del tipo instrumental, tiene poco poder para incidir en el programa. Exacto. O sea, necesitaría conocer gente, la verdad, meter su evaluación y decir, convencerte de que está mal, ¿no? Y que cambien las cosas. Eso, si dentro de, fuera de, es como más complicado. Entonces, el caso, otra vez, progreso, oportunidades. El multicitado. Multicitado, finalmente, y para ser como esta parte que yo entiendo como intangible de pensamiento y sentimiento, justo es como una evaluación que te da resultados y que al final los países que vieron esos resultados, vieron los resultados y dijeron, ok, vamos a hacer algo similar, pero es como de pensamiento y sentimiento. Exacto, sí, sí. No es una réplica tal cual. No. Se tropicaliza. Exacto. Entonces, es como, creo que es ahí la parte, o incluso cuando haces un programa y lo modificas, termina siendo de sentimiento o por ejemplo ahorita que dicen que uno de los programas que está aplicando el nuevo gobierno es parecido a Solidaridad. Sí, sí, sí. Es de sentimiento a la mejor. Ahí ¿no? A lo mejor habría algo sentimental de la memoria, ¿no? Y de que funcionó en aquel momento, sí, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ver como con esa parte, ¿no? De si es de aprender, funciona o no funciona, pero también te queda como esa parte de decir lo aplico, no lo aplico, es como, y que a la vez es como intangible porque no tienes tanta certeza de que a pesar de que tienes evidencia de resultados, no es como tan obvio que funcionó o no funcionó. Exacto, sí, ese es un muy buen ejemplo. Sí, ese es un excelente ejemplo. Sí, pues este es el uso que digamos que más popular, podríamos decir, Sofía.
Digamos, esto sería como cuando se habla de generar una cultura de aprendizaje en una organización. ¿Sería más este uso que el anterior? Sí, ¿No? podría ser. Interacciones informales, por ejemplo, ¿no? Que es la cultura organizacional, ¿sí? Esto podría Es ser. como reflexionar de manera quizás más informal, ¿no? Muchas veces sí. Sí. Para avanzar, pero entonces No, es que no necesariamente siento que sean como no son excluyentes, no necesariamente son excluyentes. Uno para hacer un cambio instrumental, uno quiere suponer que se aprendió algo, ¿no? No fue nada más como, oh, ya me dijeron, los evaluadores perfectos, ¿no? Entonces lo voy a ajustar. Paulina. Tengo una duda. La evaluación con uso conceptual entonces no significa que sea menos profunda o menos Es que no son, rigurosa. no, para nada, no son evaluaciones diferentes, son diferentes usos de la evaluación. No es o sea, puse el ejemplo de Oxfam y el del Colmex a mí me parece que ellos tenían muy claro que el uso de la evidencia que generaron iba a ser conceptual, iba a ser, por ejemplo, un cambio en cómo cierto sector de la sociedad, los lectores de Chilango, entienden la desigualdad. Entonces la portada de esa edición era una calle por aquí que la mitad son edificios de cristal y la otra mitad son hogares que al parecer tienen bastantes carencias, ¿no? Eso es un uso conceptual de la evidencia, por ejemplo. Pero no pienses que una evaluación tiene que ser una cosa u otra. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Sí, sí. Este uso conceptual, o sea, desde ese enfoque, el organismo que sustituyó al INEE, el organismo para la mejora continua de la educación, a lo mejor podría hacer uso de este enfoque para emitir recomendaciones a los maestros de una manera no impositiva. O sea, que los maestros lo internalicen y lo reflexionen y utilicen, o sea, viéndolo desde el punto de vista de estos consejos técnicos escolares que se van a crear y que ellos mismos van a decidir sus procesos de mejora y demás. Pues, o sea, se me ocurrió porque la gran crítica por parte de los maestros, dejemos a los sindicatos de lado un poco, pero de los maestros en general era que las recomendaciones venían de una forma como impositiva. Pues digo, a lo mejor puede ser. No conozco el caso con ese detalle, pero pues puede ser. ¿Querías decir algo, José Luis? Sí, me causa conflicto un poco el uso instrumental viendo este uso conceptual. Este uso instrumental, o los dos tienen las mismas herramientas de la evaluación, ¿verdad? Sí, la misma evaluación. La misma herramienta. Sí. Okay. Yo creo que al final el uso instrumental, al momento de no ser comprendida o atendida por el usuario, ¿no? Se puede convertir en un uso conceptual para posteriores. Por supuesto que sí. Se puede sí. Okay. Entonces no definimos el uso al inicio de la evaluación. Puedes o no. Por ejemplo, si tú eres un evaluador, digamos, dejemos a un lado los ejemplos de Chilango. Si tú eres un evaluador, por supuesto que tu finalidad es buscar generar hallazgos y, de ser necesario, recomendaciones y que se atiendan. Sin embargo, si no lo hacen, como tú dices, alguien habría aprendido algo y y esa evaluación queda para un cúmulo de evidencia. Y eso sería un uso conceptual. Por acá atrás teníamos un... Sí, ¿quién recomienda el uso conceptual de la evaluación? Esa es una primera pregunta, es decir, si las organizaciones requieren un cierto nivel de madurez o los diseñadores de la política que de manera autónoma digan, bueno, sí tenemos que pasar por este tipo de uso en evaluaciones. Esa es la primera pregunta. La segunda, si se documenta el uso conceptual de la evaluación. Y tercera, mi tema es más hacia las políticas relacionadas con ciencia y tecnología. Entonces, en este momento, por ejemplo, CONACYT está provocando un montón de discusiones y esas, un poco, creo yo que con una carga ideológica importante como para tratar de convencer a la comunidad de que los programas anteriores y las políticas implementadas no han funcionado
pero más con un enfoque, creo que de este tipo, más que el instrumental. Entonces, ¿quiénes son los promotores, pues, del uso conceptual de la evaluación? Pues yo creo que no tiene como tal, de las evaluaciones de programas tal cual, no sé si tenga realmente promotores. A veces los propios evaluadores podrían ser. Dicen, bueno, veo bien difícil que, la verdad, mis recomendaciones están medio voladas, ¿no? Considerando temas jurídicos, organizacionales, etcétera. Pero ellos pueden ser unos promotores. Pero yo creo que es algo que sucede casi como una externalidad muchas veces, o la más de las veces. Por ejemplo, la gente que está buscando saber qué tipo de uso se le da más frecuentemente a la evaluación. La verdad es que sus datos para esto, pues hice unas entrevistas, etcétera, ¿no? Ahí sí nadie lo está midiendo tal cual no es parte de los aspectos susceptibles de mejora en México, por ejemplo, ni nada, ¿no? Está mucho más enfocado en lo instrumental, que por supuesto es lo que el gobierno, desde una óptica legal, formal, pues está preocupado por hacer, sí. Creo que tiene también que ver con esta noción de política pública, ¿no? Digamos, cuando se piensa en el uso conceptual y se piensa en que lo que quiero es probar una hipótesis, me imagino que entonces muchas veces los programas que de entrada quieren hacer un uso conceptual de la evaluación pueden ser programas piloto, por ejemplo. ¿Funciona o no funciona este programa que va a ser pequeño a poca escala y se puede después escalar y se tendrá que adaptar en otros contextos? Pues como un laboratorio ahí. Ahí podría ser. Exacto. El uso conceptual habrá estado antes, quizá, o detrás de eso. Un uso conceptual. O sea, pensando que va a servir para probar como un piloto y después ver si funciona o no funciona y si se puede poner hacer a gran escala. Eso puede desencadenar quizá un uso conceptual, o es parte de un uso conceptual. Sí. Eso puede ser. Yo pienso que es un diseño que de entrada tiene como fin un uso conceptual de esa evaluación. Pues sí, es un piloto que nada más va a ser el piloto. Probablemente, pues, ¿qué le vas a ajustar, no? Pero, pues sí, ese es un ejemplo interesante. Nunca lo había pensado así. Sí. Bueno, pasamos al último uso que vamos a revisar el día de hoy, que es el uso simbólico. Y este tiene muy claro que las políticas públicas están hechas de palabras. Y no solamente eso, sino que las políticas públicas son una expresión, son un producto de unas de las relaciones de poder, ¿no? Cristalizan las relaciones de poder. ¿Cómo se usa de manera simbólica o persuasiva la evaluación? Pues para confirmar y legitimar una posición respecto a un problema público, una política previamente sostenida por algún actor político, social, etcétera. Aquí la evaluación se usa para confirmar algo que alguien más ya había afirmado acerca de un asunto público. Ahorita vamos a poner un ejemplo, literalmente un slide es un ejemplo. Aquí el ritmo de uso pues es súper variable. Puede ser inmediato, pueden pasar años. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El tipo de cambio, pues, quizá uno lo pueda ver mediante los temas que se plasman en la agenda pública. Y los usuarios, pues, siempre son, o casi siempre son externos al programa, ¿no? Yo traigo por aquí un ejemplo, ahorita ponemos más, para que veamos cómo funciona esto de utilizar la evaluación para legitimar mi propia agenda política o mi propia posición, que este es un uso muy común. Ahorita a ver si me ayudan, yo traje un ejemplo, pero a ver si me ayudan a pensar en otros, y el de oportunidades, ahorita lo comentamos, porque aquí también, o sea, la oportunidad vivió de lo simbólico un buen rato, ¿no? ¿Alcanzan a leer? Es que la última vez que usé esta imagen no se alcanzaba a leer y ahora la hice mucho más grande y creo que tampoco. Lo que significa que mi evidencia y mi manera
y mi manera de hacer cambios instrumentales es baja, pero la simbólica es buena. Lo aprendí, pero no lo realicé, es conceptual. Alcanzan a leer aquí, mira, el PAN, este es Marco Cortés, por supuesto, si no lo conocían, Marco Cortés, los alumnos del diplomado, alumnos Marco Cortés. El PAN urge al gobierno de AMLO dejar de atacar y debilitar a organismos autónomos. Abajo dice, Marco Cortés recordó que el Coneval como organismo autónomo avaló que las estancias infantiles son un buen programa para apoyar a las madres trabajadoras. ¿Cuál es el posicionamiento del PAN frente al programa de madres trabajadoras? De estancias infantiles para madres trabajadoras. Es un programa, fue el programa insignia, digamos, de Felipe Calderón en 2007. De hecho, el nombre original del programa, que cambió hacia 2013, si mal no recuerdo, era Programa de Estancias Infantiles, y fíjense nada más, estancias infantiles para madres trabajadoras. El problema, como lo definían, y ahorita les voy a platicar una anécdota, era, ok, ¿cómo aumentamos el empleo femenino, ¿no? ¿Cómo hacemos que las mujeres se acerquen más hacia las fuentes de trabajo? Y ellos diagnosticaron que el problema radicaba en que se tenían que quedar en casa cuidando a los niños. Entonces era un programa de desarrollo económico. De eso después se volvió un problema porque la parte educativa pues quedaba un poco en el segundo plano y para el sexenio de Peña se invirtió. El programa se enfocó mucho más en cuestiones educativas y de salud de los niños que en que las madres pudieran, que las mujeres pudieran salir a trabajar. Y Marco Cortés estaba refiriendo a este documento, que es una evaluación de impacto del programa Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, donde decía que efectivamente el impacto era positivo y era atribuible al programa. Este es un claro ejemplo de un uso simbólico de la evaluación. Marco Cortés dice que el Coneval dice que el programa es bueno y yo defiendo mi bandera política y me posiciono como un opositor al presidente de la República. ¿Sí? ¿Sí les queda un poco más claro con el ejemplo? ¿Alguien tiene alguno otro? ¿Se les ocurre? A mí, atrás, Magda. Voy a hablar un poco de mi experiencia. El año pasado me tocó trabajar una evaluación para las orquestas Esperanza Azteca. Ok. Y hace poco, no sé si lo sabían, pero el actual secretario de Educación fue en su momento el presidente de la Fundación Azteca. Esteban, el Moctezuma. Y justo aparte de esta evaluación que presentamos en su momento, forma parte de los argumentos que actualmente Esteban está poniendo. Y como saben, hace un par de semanas lo inevitable pasó y se asumió que las orquestas Esperanza Azteca eran un convenio y forman parte de algunas acciones que está impulsando la Secretaría de Educación Pública. Entonces, me parece que todos estos argumentos que en algún momento presentamos en esta evaluación forman parte del argumento de la posición política actual y ahora dan elementos conceptuales, instrumentales y simbólicos, claro, a esta estrategia que se acaba de presentar hace un par de semanas, ¿no? Claro, sí. Es un buen ejemplo de una concatenación de los usos, porque no son excluyentes. Y parte de lo que en su momento presentamos como parte de las recomendaciones y de este tema fue un análisis respecto a experiencias internacionales versus las propias orquestas. ¿Y qué había? Ya me dio curiosidad. Pásale. ¿Por qué no cambiamos de lugar? Bueno, ahí el ejemplo que de viva voz con plática, ¿no? Puede ser, sí. Ese puede ser. Por ejemplo, Marco Cortés está remitiendo en 2019 un documento de 2011, ¿no? Es interesante, ¿no? Sí. No es nada más un uso de evaluación
Este es simbólico o persuasivo. Ajá, Sí. pero el que lo que voy a decir es más como que una suma de evaluaciones hechas por diferentes actores, cada una con un hijo distinto, es como que construye una política. O sea, por ejemplo, yo trabajo tema de cambio climático en un instrumento que se llama, o sea, para implementar un instrumento que se llama sistema comercial. En México no he empezado, pues no con la evaluación, pero hablando de la experiencia europea, por ejemplo, o sea, la Comisión Europea, el gobierno hace evaluaciones que podrían ser como instrumentales, pues, porque su objetivo es decir, okay, ¿cómo vamos? Pero también la academia es súper activa alrededor del tema y están generando constantemente evaluaciones que son más, pues serían para uso conceptual, a menos que el gobierno decida en algún momento integrarlas. Y luego también hay evaluaciones, o sea, es como menos formales, pero o sea, el sector privado las hace todo el tiempo, industria genera estudios como evaluando y también hace la civil. Y ellos también las usan después como para el lobbying. O sea, ese es un uso simbólico. Ajá, y sí. es como que están todos estos usos entrelazados y como sí. O sea, siento que al final pueden contribuir al uso instrumental. Claro. Y, por ejemplo, los usos para hacer lobbying. Claro. Claro, aquí Marco Cortés a lo mejor quería que fuera un uso instrumental de decir el programa sirve, refrendémoslo con la continuidad. En su operación, porque bueno, lo que propone la nueva administración es una operación distinta. No, yo no creo que sea una cancelación del programa, pero sí una operación radicalmente distinta. Es como si hubieran hecho una evaluación de procesos, digo, hipotéticamente, les hubieran dicho, es mejor si le das el dinero a las familias que si se lo das a los centros escolares o educativos, ¿no? a las estancias, infantil. Sí, pero por ejemplo, el hecho de que Marco Cortés lo use de manera simbólica no significa que el documento no pudo haber sido utilizado de manera instrumental o conceptual. De hecho, pues después de 2001 se refrendó el programa, ¿no? No sé en qué medida se hayan hecho ajustes, la verdad ahí sí los conozco, instrumentales con base en esto, pero no son excluyentes, pues, es lo que quiero decir. Sí, Sofía. Incluso pensaría que, o sea, la simbólica siempre es como un subconjunto del instrumental, ¿no? O sea, porque si la dejas solita parece algo como muy político. En realidad debe o no continuar esta cosa, ¿no? O sea, como que siempre te está dando una justificación para una toma de decisión. Pues sí, pero quizá lo que se resalta es que un actor está reafirmando su posición que previamente ya tenía, ¿no? Por ejemplo, los panistas cuando empezó ¿cómo se llamaba este programa? Que ni sé si era un programa. La Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Del PRI, los panistas. Eso no va a servir para nada 2 años después. Las evaluaciones dicen que no sirve para nada. Entonces, ellos, antes de que se implementara el programa, pues no tenían evidencia para decir que no servía para nada. Sin embargo, después que salió la evaluación, incluso se canceló el programa, si mal no recuerdo, estaban reafirmando su postura política original, pre-evidencial, para ponerlo de alguna manera. Sí, pero en el mundo óptimo, aunque tú tengas la intención de comprobar que tu programa sirve y que debería seguir, ¿no? Desde una visión política, si es una evaluación respetable, pues si te sale que no funciona, pues ya, te acabaste el cartucho de legitimarlo, ¿no? Sí, o sea, siempre es instrumental. En el mundo instrumental, digamos, con una visión estrictamente racionalista de cómo funciona el gobierno, pero como nos comentaba Horacio, pues hay un montón de cosas por ahí que evitarían que fuera así, pero sí, como dices, en el mundo ideal, pues causa-efecto, ¿no? Y lo digo como para entender bien el concepto, porque si no, parece que lo simbólico está un poquito ladeado a confirmar el resultado que tú quieres confirmar. No, es que la evidencia es cierta, que se hizo una evaluación independientemente del político que estaba hablando muy mal de la Cruzada Nacional y sin embargo cuando sale la evaluación pues lo utiliza para afirmar su punto inicial. Este es un uso totalmente político. Y a lo mejor puede desembocar, si se hace un buen lobbying, si se hace buena presión, si se concatenan un grupo de actores que presionen para que se tome una decisión, podría eventualmente
contribuir a que haya un uso instrumental. Pero aquí lo que se observa es este otro ángulo del uso que se le puede dar a la evaluación, pero no están peleados. Sí, yo creo que en general las fronteras están No, muy sí, difusas sí. entre esos. Exacto, sí. Lucía. Sí, que son usos de la evaluación y no motivaciones para la evaluación. Exacto. Entonces, como que ahí es donde ajá, pues, el uso de ese documento pueden ser muchos y en ese momento pues, ¿A ellos qué les importaba que 8 años después un tipo que nadie conocía en aquel entonces iba a usar la evaluación? ¿No? Evidentemente, digamos, asumiendo que es un uso mediático, ¿no? Pues por eso se llama simbólico. Sí, es un uso de alguna manera discursivo. Sí, bueno. Entonces, habíamos tratado de distinguir así de trazar una línea muy clara entre investigación y evaluación, como muchas veces sucede en la enseñanza de la evaluación. Pero me parece que después de reflexionar acerca de los distintos usos que puede tener la evaluación, la distinción se hace un poco más borrosa, ¿no? Pareciera que quien quiera trazar la línea que distingue la investigación de la evaluación tiene una concepción del uso de la evaluación estrictamente instrumental, ¿no? Como esta frase que trajimos a colación en la sesión anterior de Patton, que dice, la investigación informa la ciencia y la evaluación la acción, pues parece tener un sesgo instrumental ahí, desde esta perspectiva. Pues quién sabe ustedes qué piensan, si se sostiene, aquí es entre evaluación e investigación, ¿no? Y evidencia. Pues quién sabe si se sostiene la distinción, ¿no? Uno podría cuestionarlo. El uso conceptual de la evaluación, esto como lo presentábamos la sesión anterior, como nos lo dicen, bueno, en la investigación se buscan resultados a largo plazo, ¿no? Digamos. El uso conceptual tiene un poco de este largoplacismo, ¿no? Se va acumulando evidencia, que tiene una visión mucho más de largo plazo, no de la acción inmediata del ajuste instrumental, ¿no? Se genera un cúmulo de evidencia, un poco como muchas veces se recaba información para hacer otro tipo de investigación, ¿no? Incluso en ciencias naturales. Entonces, cuando uno ve la evaluación incorporando la óptica del uso, creo que la distinción no es tan clara, ¿no? Por supuesto que son cosas distintas, pero la distinción no es tan clara como a veces se presenta. Bueno, el uso simbólico es otra cosa, ¿no? Ahora, ¿qué ven aquí? Un cubo. De esquina. Pero un pasillo al final, una luz al final. pero está al final o sea, estamos viendo el cubo desde dentro o desde fuera. De las dos formas. A ver, ¿quién dice que de fuera? Yo, ¿Estamos afuera del cubo y lo estamos viendo? yo lo veo de las dos formas. O sea, como que de pronto lo ves Sí, uno y de como que pronto. sí, de repente lo ves. Como que le haces así, lo ves desde fuera, ¿no? Independientemente de la miopía, ¿no? Yo también digo, ya tendré que irme a ajustar la graduación. Pues quién sabe, ¿no? Es bien difícil definir si estamos viéndolo de dentro o de fuera. Aquí, ¿dónde está el punto negro? Se mueve, pero ¿podemos decir exactamente dónde está? No, yo sí. No, pues quién sabe, ¿no? Como que mueves el ojo y el punto elude la vista, ¿no? O por lo menos el foco. Se puede decir aleatoriamente dónde está un blanco. A ver. Sí, pues a lo mejor, pero depende cómo lo veas, ¿no? De pronto cambias de ángulo y ya la aleatoriedad ya te... Porque aquí cualquiera podría ser un punto negro o un punto blanco, ¿no? Ahora sí que no hay como mucha objetividad ahí. ¿Aquí qué ven? ¿Murciélagos? Ángeles.
¿Ángeles? Paloma. ¿Por qué ves murciélagos? No sé por qué, pero sí. Ay, me encanta esto. ¿En qué andaban pensando antes de venir los que ven murciélagos? Yo veo puros ángeles. Yo veo ángeles. Yo veo un plan. Pero sí. Los ángeles azules. ¿Qué ¿Los ven? demonios? Ah, ya los vi los demonios. Sí. ¿Ya? ¿Ya vieron todos? Pero como que no podemos ver los dos al mismo tiempo, como que hay que enfocar para verlos. Uno ve ángeles No, sí se o uno puede. ve, bueno, por acá dijeron que eran murciélagos. Y que sí son, pero parece ser la representación del mal, ¿no? De pronto. Y pues pasa muchas veces, ¿no? La verdad es que estos enfoques basados en evidencia, etcétera, tienen muchas limitaciones también. Los problemas a veces son muy difíciles de definir. Hay problemas que claramente pueden ser definidos y hay otros problemas que se llaman muchas veces problemas retorcidos. Wicked problems en inglés. La verdad es que se traduce como retorcidos o perversos, pero ya perverso. Como que nada más acá, ¿no? Acá yo no veo nada de perversión, ¿no? Ni acá. Se les llama problemas retorcidos y no se refiere tanto a que el problema sea, esté retorcido en un sentido peyorativo, sino que se refiere a que parecieran resistirse a ser solucionados o a ser atendidos. ¿Por qué? Porque parecieran resistirse también a ser definidos, a ser conceptualizados y por tanto a ser estructurados. Las políticas públicas casi siempre asumen una relación de causalidad lineal. Para volver a este ejemplo que nunca han escuchado, si yo le doy un incentivo económico a los padres para que lleven a los niños a los centros de salud y a las escuelas, voy a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Pero en verdad la pobreza es nada más eso. Solo lo podemos ver desde el ángulo de la falta de salud y educación. Quizá nos está eludiendo un poco. Quizá eso nos sirve para que los niños estén mejor alimentados y mejor educados. Pero de eso a romper la pobreza, pues parece ser un problema bastante retorcido. Son problemas generalmente que tienen una causalidad múltiple. Por supuesto que esto entra en una seria contradicción con nuestro enfoque programático de políticas públicas, ¿no? Imagínense nada más la matriz de indicadores o la matriz de marco lógico frente a un problema como la pobreza. Una pregunta. Perdón, sí, Magda. Regresa. Creo que al menos en México, pienso que un gran número de las evaluaciones nacen con una finalidad instrumental. No, casi todos lados, hay que decirlo. O sea. Pero creo que después como que vienen como por una segunda carga, la simbólica y la conceptual. Pues es que no son cargas. Un poco como decía, creo que es Lucía, no siempre es una motivación el uso conceptual. En las evaluaciones no tanto, en otro tipo de evidencia quizás sí. Otra vez el ejemplo del estudio del Colbex. Perdón, el de Oxfam. El Colbex también, pero a mí me parece un poco mejor logrado el de Oxfam porque incluso tienen pues, un socio importante. Pero sí, siempre no son motivaciones, sino cosas que se generan. Cuando la gente empezó, los académicos que estudian qué onda con las evaluaciones, cómo se utilizan, pues partían del supuesto que debían utilizarse de manera instrumental y se encontraron que desencadenan otros procesos de cambio, conceptuales, simbólicos, ya sea que se use la instrumental o no. Pero muchas veces los problemas son como el puntito negro, ¿no? Pensamos que ya lo habíamos visto, que ya lo teníamos en la mira, ya habíamos enfocado, y después de disparar no lo vemos por ningún lado, o lo vemos muy lejos. Pensábamos que estábamos adentro del cubo, pero ya estábamos afuera.
Bueno, este es muy moralista, ¿no? Aquí sería una definición del problema distinta, ¿no? Casi ideológica. Pero existen estos problemas retorcidos. Otro problema retorcido, algo que es un poco distinto a los problemas complejos. Los problemas, digamos, quien habla de la complejidad, de los problemas complejos, generalmente, en mi experiencia, parte de la causalidad múltiple, ¿no? Pero a veces no hablan de que se resisten a la solución o otra cosa, ¿no? Estos son problemas así, literalmente, wicked problems, ¿no? Retorcidos. Muchas veces el problema resulta ser el síntoma de un problema que no conocíamos. Hay una crítica muy fuerte de todo el enfoque de sistemas de las políticas públicas hacia la definición de problemas racionalistas y nos dicen, bueno, los problemas no están en el vacío. Un problema siempre es un sistema de problemas. El problema con la pobreza no es solo que la gente no tiene salud y educación, es que no hay oportunidades laborales, es que no tienen servicios y un largo, infinito, etcétera, que nos podríamos quedar elaborando el resto de nuestras vidas, probablemente, ¿no? Y esos, por supuesto que nos llevan a hacer fuertes cuestionamientos, ¿no? A la evidencia que se genera en general, quizá incluso a la evaluación. Esto sin duda es una situación compleja, retorcida, ¿no? Que un poco nos enfrenta a las limitaciones del enfoque de políticas públicas partiendo de una definición clara de un problema. Sí. Me queda la duda si las políticas públicas en sí son políticas, digamos. Con P mayúscula, pues es política. Es política. Como que siento que casi todos los problemas, me cuesta trabajo como pensar que ¿cuál sería un problema como lineal? Pues, y casi, o sea, si en política, pues todos serían retorcidos porque la definición sería dependiendo de intereses, exacto, coyunturas. Ese es un excelente punto y es una crítica que se le ha hecho a esta crítica, ¿no? Dicen, bueno, se puede etiquetar como un problema retorcido a casi cualquier problema y la categoría pierde un uso. Pero, sin embargo, hay problemas que donde la evidencia parece funcionar de una manera casi infalible, por ejemplo, los programas de salud, ¿no? Ahí nuestros programas de salud han resistido, a un lado el Seguro Popular y esas cosas, digamos, campañas de vacunación, han resistido cambios sexenales por décadas, ¿no? Por ejemplo. Ahí sí parece ser que no hay un cuestionamiento grande. Ese sería un ejemplo, pero esa es una gran crítica a esto. Esto viene de una corriente que se llama estudios críticos de la política pública, que básicamente siempre están tratando de cuestionar el discurso racionalista, que está detrás de casi todos los planteamientos dominantes, por decir así, o más utilizados de política pública. A mí me parece que es un buen cuestionamiento. El cambio climático, por ejemplo, es un problema que parece ser retorcido, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos de sesgos en la evidencia. También, digamos, desde esta perspectiva podemos encontrar que la evidencia puede estar sesgada por lo menos de dos maneras, ¿no? Puede tener un sesgo técnico que implica que se hacen usos inválidos, por ejemplo, de la evidencia, ¿no? En la selección de evidencia. Pensemos en un problema retorcido como es el cambio climático, ¿no? En la creación, perdón, me salté, perdón, voy a arreglar. En la creación de evidencia se genera un problema. ¿Por qué? Porque sale un estudio que dice, por ejemplo, algo muy común o algo que está muy en boga en los 60s. Fumar es causa de cáncer, efisema y muchos malestares para la salud. ¿Y qué empezó a promover la industria tabacalera?
como respuesta a estos estudios que indicaban que fumar afecta de manera negativa a la salud. Pues empezaron a promover estudios que decían lo contrario. Entonces, en la creación de evidencia tenemos evidencias en sentidos opuestos o encontradas. En este caso era una evidencia muy probable, era falsa, ¿no? Tú contratabas ahí a algún académico que se vendía este tipo de cosas y entonces para que el gobierno definiera el problema tenía que considerar las dos evidencias, ¿no? O las dos fuentes de evidencia. También desde una perspectiva de sesgos técnicos está en la selección de la evidencia que se va a privilegiar para alguna política. Un claro ejemplo, del sesgo técnico en la selección de evidencia es en el cambio climático o calentamiento global. Hace poco me enteré que, digo, esto es un poco chisme, pero hace evidencial, pero me pone en evidencia. Me enteré que cambio climático es una palabra que se empezó a promover por parte de think tanks y actores que no les gustaba o eran financiados por empresas que contaminan, por decirlo así, para no hablar de calentamiento global, que es mucho más agresivo. Y al parecer hicieron focus groups y todo eso. Entonces hay algo de evidencia. Perdón. El cambio climático. Aquí se me ocurre un ejemplo que está muy de moda en Europa. Por ejemplo, en Inglaterra, una medida que no es solo cuestiones de derechos particulares, sino es una cuestión de la cual muchas veces se habla como una medida contra el cambio climático, es todos los restaurantes deben tener por lo menos un platillo vegano. ¿No? ¿Por qué? Porque consumir carne, la producción de carne genera niveles altísimos de CO2. Sin embargo, todos sabemos que no es la única variable que afecta el cambio climático. Por ejemplo, Frank Mitloehner, disculpen, no les puedo pasar el nombre, pero no lo puedo pronunciar, que es profesor de ciencia animal y calidad del aire en la Universidad de California en Davis, dice: de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, las mayores fuentes de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, en ese país, en 2016 fueron la producción de electricidad en 28%, el transporte en 28% y la industria en 22%. La agricultura representó un 9% y la producción animal menos de la mitad de esa cifra, solo 3.9%. Entonces a veces hacemos una selección de evidencia pues un tanto sesgada. Y ese sería un sesgo técnico. ¿Por qué privilegiar cuestiones de no comer carne de res? Este es un ejemplo de carne. El artículo donde saqué estas citas de carne de res. Sí sabemos que hay otras cosas que afectan en mucho mayor medida a la generación de gases con efecto invernadero. Claro, por supuesto. A ver, ya esto ya también es una cuestión muy de nuestros tiempos. Al individuo le echamos todo, ¿no? No la refiero a las compañías, no me las toco. Sí. También, no sé si la ponderación selectiva de evidencia, sobre todo en un problema, no creo que sea pura mala fe. No. O sea, como que realmente es que se trata de analizar el problema de diferentes ángulos para que la suma resulte claro. No, por supuesto. algo que se acerque a la solución. Entonces, pero efectivamente, siento que es como muy importante decirlo, porque efectivamente no porque hay evidencia de algo significa que se tiene que lanzar todos los esfuerzos sobre eso. Este es un caso donde hay mucha evidencia y hay una selección, ¿no? Sí, pero no, tienes razón. No siempre es de mala fe. Yo aquí le estoy poniendo un poquito de suspenso, ¿no? Pero por supuesto no siempre es de mala fe, pero quien decide articular una política para combatir el cambio climático y privilegia una, pues la está seleccionando entre un cuerpo, incluso a sabiendas de que hay otras cuestiones como la producción de electricidad, ¿no? Todos lo sabemos, la producción de electricidad es muy contaminante. Nos estamos enfocando hacia producciones limpias,
fuentes de producción limpias, ¿no? Los clásicos molinos de viento para generar electricidad, etcétera. Pero también sabemos que en Estados Unidos pues tampoco ha prosperado mucho, ¿no? O no como en otros países desarrollados, ¿no? Por ejemplo. Esto es otro sesgo que puede haber. Finalmente, en lo que concierne a la interpretación sobre el sesgo técnico de la evidencia, es una falta también a veces de comprensión de conceptos científicos. Por ejemplo, la distinción entre correlación y causalidad, ¿no? Hay un ejemplo clásico de una correlación muy fuerte en la playa, entre la venta de helados y el número de gente ahogada. Alguien que no sepa distinguir correlación de causalidad podría decir, pues dejemos de vender helado en las playas, vamos a prohibirlo en estas playas. ¿Qué pasa? ¿Qué puede causar que la gente coma más helado y se meta más a nadar? Que haga calor. Entonces, quien no sepa distinguir una correlación como entre el aumento en la venta de helados y el número de gente ahogada, de una causalidad, pues dirá, bueno, los helados generan que la gente se ahogue, ¿no? A lo mejor, claro, la regla de los 30 minutos después de comer para ir a nadar, ¿no? Uno llenando los huecos con sus propios fantasmas, ¿no? Se ahogó con el cono, ¿no? O sea, el cono, no manches, es que no se masticaba bien. Es que no era biodegradable. Otro ejemplo es el de los niños miopes y las luces nocturnas. Hay una correlación entre niños que padecen miopía y el hecho de que hayan dormido con la luz prendida. Entonces alguien te diría, pues apágale la luz, véndale los ojos, ¿no? Al niño. Esa es otra correlación. ¿Qué lo causaba? Los niños que son hijos de gente miope, pues en casas de gente miope es mucho más probable que alguien deje la luz prendida que en casas de la gente que no es miope. Entonces genéticamente ellos están predispuestos a heredar el gen miope y no es que la luz los haya hecho miopes. Otro problema de no distinguir causalidad de una correlación de causalidad o atribuirle causalidad a una correlación. Dos cosas. Es diferente que dos variables aparezcan juntas a que una genere la otra. Ese es otro posible riesgo de utilizar la evidencia de manera sesgada. Después está la evidencia, digamos, sesgada en sí. Y aquí la selección de evidencia puede sesgar una decisión. También hay críticas de, bueno, y la evidencia en realidad es objetiva y neutral. Pues no. Además de que sabemos que la evidencia no es infalible. Imagínense, para algunos evidencia es vender menos helados en las playas, ¿no? También aquí muchas veces la crítica es la despolitización de las decisiones de política pública porque existe una evidencia, que desde esta perspectiva es un discurso que se impone. Ok, la evidencia como es científica y como es lo que hubiera sido la palabra de Dios en el siglo XV, pues no se le cuestiona y vamos a despolitizar la política pública. Al final hay una escala de valores que te hace preferir la evidencia científica que construir una política pública de manera deliberativa, por ejemplo, ¿no? Esta es una crítica que se puede hacer. Y bueno, así hay muchos ejemplos. Aquí les pusimos un pequeño meme, ¿no? Cuadro 1, ahora sí, primer acto. Un amigo le dice a una compañera, yo pensaba que la correlación implicaba causalidad, perdón, ay, qué mal traduzco. Me van a quitar mi evidencia de certificado de inglés. Segundo acto, después tomé una clase de estadística y ahora no pienso que la correlación implique causalidad. Tercer acto, parece que la clase te ayudó.
dice la amiga. Y el compadre responde, bueno, puede ser, ¿no? Vámonos a un descanso y ahorita regresamos. Al cuarto para las horas.